El sistema de archivos NTFS surge a partir de Windows NT y entre sus novedades con respecto al FAT32 que hemos visto anteriormente es que por ejemplo, permite un tamaño de nombre de archivo mucho mayor, hasta 255 caracteres. Además, permite un máximo tamaño de clúster de 64K, de tal manera que el máximo tamaño de volumen sería 2 elevado a 64 menos un clúster. En ese sentido, NTFS permite, entre otras novedades, una seguridad a nivel de archivo y nivel de carpeta, que FAT32 no permitía, una utilidad de compresión de discos, comprimir el espacio que ocupa los ficheros dentro de un disco, las cuotas de disco y la encriptación de ficheros. Con lo cual, realmente, el único motivo que tenemos actualmente para usar FAT32 en vez de NTFS son algún tipo de problema de compatibilidad con algún servidor o máquina antigua que tengamos en nuestro dominio, organización o red. Centrándonos en la utilidad de compresión de discos, de archivos, lo que NTFS permite es almacenar archivos comprimidos dentro de un volumen NTFS, de tal manera que esta compresión sea transparente tanto para los equipos como para el software de cliente. Es decir, que nosotros con nuestros programas que estemos usando no nos demos cuenta o no seamos conscientes de que unos determinados archivos pueden estar comprimidos o no. Pero claro, esta compresión de los datos implica un impacto en el rendimiento. De tal manera que normalmente se recomienda usar esta utilidad de manera temporal cuando tengamos falta de espacio en el disco duro a la espera de obtener más capacidad de almacenamiento instalando por ejemplo, un nuevo disco duro en nuestra máquina. En ese sentido, cuando nosotros comprimimos un determinado fichero, una determinada carpeta, el atributo de compresión que asociado a esa carpeta puede variar o a ese fichero puede variar cuando movamos o copiamos dicha carpeta o dicho fichero. Así, si movemos un archivo o carpeta comprimido a una carpeta en el mismo volumen, seguirá comprimido. Pero si lo movemos a un volumen distinto, esa carpeta o fichero tomará como atributo de compresión el asociado a la nueva carpeta destino. Si lo que hacemos es copiar un archivo a una carpeta, siempre tomará el atributo de compresión asociada a la nueva carpeta. El original, el fichero o carpeta original permanecerá intacto, permanecerá comprimido. En ese sentido es interesante indicar que solo NTFS soporta compresión. Y además hemos visto, también hay que resaltar, que ese atributo de compresión variará, se permanecerá o no en función de cuál es el destino de nuestro fichero o carpeta. Además, por lo tanto, al ser solamente soportado por NTFS, si vamos a usar otro sistema de ficheros y queremos tener compresión, esa compresión deberá realizarse por un software de terceros. No se realizará nativamente por el sistema de ficheros. Otra utilidad es la encriptación de ficheros, que permite proteger ficheros de acceso no deseados más allá de los permisos NTFS. Así, en algunos países la legislación obliga a encriptar algunos ficheros y el acceso solamente puede realizarse por el propietario y algunos usuarios que éste asigne. Por ejemplo, el propietario de un fichero puede asignar o puede permitir que el administrador de ese ordenador pueda también acceder a un determinado fichero comprimido. Claro, el problema de encriptar ficheros pues, es un poco parecido al que tenemos con la compresión, y es que tenemos un impacto sobre el rendimiento al necesitar un tiempo adicional para encriptar y desencriptar ficheros. Se pueden tanto encriptar archivos y carpetas, aunque se aconseja encriptar archivos individuales, especialmente aquellos que sean sensibles, y sí hay que tener en cuenta que si encriptamos un archivo, se encriptan obviamente todos los archivos que se encuentran en él y los que se añadan más tarde. En este sentido hay que tener cuidado con qué tipo de ficheros nosotros encriptamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Word, si nosotros encriptamos un fichero Word, un .doc, cuando abramos dicho fichero en nuestro Microsoft Office automáticamente guarda una copia sin encriptar para poder gestionar el contenido del fichero. De manera que si sufrimos algún tipo de ataque malicioso, dicho ataque puede intentar obtener dicha copia desencriptada que Microsoft Office utiliza. Con lo cual, además, también a la hora de mover un fichero encriptado, o moverlo o copiarlo, un fichero o una carpeta encriptada, rige las mismas reglas que el copiar y borrar que hemos visto en los archivos comprimidos.